Bueno, primero es coincidir con la perspectiva que el Estado tiene que ser garante de derechos. Y en estos 5 años del gobierno del presidente Rafael Correa, pues se ha profundizado mucho en justamente fortalecer las capacidades del Estado para garantizar los derechos humanos. Queda todavía camino por andar y creo que la situación de las clínicas de rehabilitación, donde justamente hemos tenido denuncias graves acerca de violaciones de derechos humanos, evidencia ese camino que falta por andar. Desde el Ministerio de Salud Pública, pues, y como ministra tengo claridad acerca de eso y tenemos algunas estrategias para justamente fortalecer la respuesta del Ministerio ante esta situación. Justamente nosotros estamos elaborando una estrategia en lo jurídico desde la perspectiva de la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos. Y eso implica justamente, pues tenemos algunos instrumentos que debemos reformar. Existe un reglamento justamente acerca del control de estos establecimientos. Y lo que planteamos es hacerlo en atención al mandato constitucional, a la nueva constitución del Ecuador del 2008, en la que justamente se garantizan los derechos humanos. No es un tema solamente de una falta de control del Estado. ¿Por qué surge este problema? Porque desde la sociedad hay situaciones donde tenemos personas que ingresan por temas de uso de alcohol, de drogas, pero por temas de comportamiento que no se alinea a esa normativa social que tenemos, donde por ejemplo un joven con pelo largo o una persona que se viste diferente a lo que sus padres consideran apropiado, terminan en estos centros para una intervención supuestamente para cambiar el comportamiento, pero donde nosotros vemos evidentes, y las denuncias así lo indican, evidentes violaciones a los derechos humanos. Estamos en este momento revisando la normativa que tenemos, los instrumentos que tenemos para reformarlos en atención al mandato constitucional y a una política clara de este gobierno, que es justamente la defensa de los derechos humanos, la garantía de los derechos humanos. Bueno, yo como ministra de Salud y además desde la experiencia personal como una mujer lesbiana, conozco que yo diría que no solamente existen problemas de discriminación como homofobia, transfobia, racismo y demás en el sector público y como Estado, sino en la sociedad. Es un trabajo que tiene que hacerse también no solo desde el control que se pueda dar desde el Estado, desde la política que se pueda dar desde el Estado, que es el responsable de garantizar los derechos, pero que tiene que haber un trabajo desde la sociedad. Ahí es fundamental el trabajo que podamos hacer desde el Ministerio de Salud Pública, porque justamente la salud pública, para lograr mejorar la salud de la población, se tiene que trabajar con la población, se tiene que trabajar en fortalecer, digamos, la participación de la sociedad civil en las acciones del Estado, pero como digo, vamos a tener servidores públicos, pues, y representantes del Estado con prejuicios acerca de las personas, cuando venimos de una sociedad que tiene prejuicios acerca de las personas, que tiene donde existe la homofobia, donde una persona de la comunidad LGBTI muchas veces en su vida cotidiana y en el día a día vive este tipo de situaciones. Las personas que terminan en las clínicas de rehabilitación, en la mayoría de casos lo que hemos visto es que las llevan a las clínicas sus familias. Tenemos que trabajar con las familias, tenemos que trabajar en la raíz del problema, como digo, y esto sin decir que justificar un tema de que el Estado no se responsabilice, no. Tiene que ser las dos cosas, pero si no hacemos las dos cosas no vamos a lograr una respuesta sostenible.
y pues tiene que ir de la mano, ¿no? Un tema de formación y de romper de mitos y estos prejuicios que existen en la sociedad, y a la vez respuesta como Estado, entendiendo al Estado como el garante de los derechos de la ciudadanía. Evidentemente los cambios en el marco jurídico pues son importantísimos cuando van de la mano, y en la medida que vayan de la mano con otros tipos de estrategias. Recordemos que en el Ecuador, en el 97, en 1997, antes de la Constitución del año 97, pues era penalizada la homosexualidad de hombres, específicamente, ¿no es cierto?, decía la homosexualidad de hombres. Cuando cambia la Constitución se genera la posibilidad de fortalecer el movimiento o el trabajo desde la sociedad civil en cuanto al velar por los derechos de las personas LGBTI. Evidentemente ese cambio en la normativa constituye pues una ruptura en la cual, a partir de la cual, y que se da por cierto por el trabajo de las organizaciones de sociedad civil, pero constituye una ruptura que permite un trabajo mucho más fortalecido desde la sociedad civil en estos temas. Asimismo, la Constitución del 2008 yo creo que además debe ser una de las constituciones más fuertes en cuanto justamente a los derechos, al garantizar los derechos humanos, los derechos de las personas, establece también otra ruptura. Y ahora, pero como digo, la parte legal, el no permitir que se quede simplemente en un papel, eso requiere pues de un trabajo tanto del Estado en el cumplimiento de los mandatos constitucionales como desde la sociedad civil en un trabajo ya más complejo, evidentemente, de cambiar todo un esquema mental que tenemos como sociedad y que en muchos aspectos es discriminante. Bueno, el concepto de curar la homosexualidad, pues evidentemente se ancla, yo creo, en un concepto de temor hacia la diferencia, ¿no? Y tanto la Organización Mundial de la Salud como las distintas asociaciones relacionadas a la salud desde hace décadas ya comprenden que la homosexualidad no es una enfermedad y no se cura. Lo que debemos curar, pues evidentemente, es justamente estos prejuicios que tenemos aún en la sociedad. Lo plantea así la Constitución en nuestro país, es un trabajo que tenemos que hacerlo en el día a día, difícil, pero que creo que tenemos grandes avances. Bueno, que tenemos claridad acerca de la urgencia con la que tenemos que responder a esta situación. Y diría que la existencia de estas clínicas que realizan este tipo de tratamientos, pues una de las partes más visibles y más chocantes acerca de los prejuicios que tenemos como sociedad. Yo creo que la discriminación y estos prejuicios, pues además todavía se lo viven en la vida cotidiana, y requiere de un trabajo de parte del Estado responsabilizándose de las acciones y el control que tiene que tomar, pero yo diría también que requiere de romper el silencio, y eso implica sacrificio, pero considero que sin realizar eso, sin romper ese silencio, sin denunciar este tipo de situaciones, con el sacrificio que eso implica, y que sé que es muy difícil en muchos casos, pero sin hacer eso no vamos a lograr los cambios. Y yo creo que así como nuestra Constitución pues establece una ruptura, así mismo tendríamos que establecer rupturas, ¿no? Y una de esas rupturas es romper estos silencios, y como digo, desde el Ministerio de Salud estamos viendo una estrategia integral que además pueda
velar por la seguridad de quienes denuncian este tipo de situaciones. Y pues no por una generosidad de parte del Estado, es una responsabilidad del Estado, pero que requiere de un trabajo bien pensado, justamente para velar por la seguridad de las personas que están en este tipo de situaciones.